Estamos en el año 2020, en un pequeño pueblo italiano cerca de Bari, más en concreto en Palo del Col. Las elecciones a la alcaldía están por llegar. Ante esto, un par de empresas de Machine Learning y una asociación se coordinan para promover entre la población un test de ideología política, con el fin de orientar a los votantes en la elección de su alcalde. Deciden subir y hacer públicos todos los datos recopilados. Y 3 años más tarde, estoy yo, a la otra orilla del Mediterráneo, que se ha descargado este dataset y vamos a estar estudiando en este vídeo las distintas relaciones que puede haber en los datos. Así que, comencemos. Lo primero que haremos será echar un vistazo a nuestro dataset. Todo este conjunto de datos lo he sacado de la web de Kaggle.com, que os dejo en la descripción con el dataset, obviamente. Vamos a tener varias columnas de datos. Unas van a ser las distintas puntuaciones en el test, es decir, lo que nos va a indicar cuál es la ideología de la persona. Y luego información relevante como la edad, el género, los estudios que tiene o el trabajo. Además de otra columna donde pongo la ideología más cercana. En este dataset tenemos los datos de 21.836 personas, lo cual ya es un número bastante grande, aunque todas pertenecientes a este mismo pueblo. De todas ellas, la mayoría son hombres, como podemos apreciar en este gráfico, y además si clasificamos a toda la gente por edad, tenemos que donde más número de personas hay es en el rango de gente joven, y luego conforme subimos la edad también nos disminuye el número de datos que tenemos. Con toda esta información vamos a entrar ya en materia. Antes de nada, pido disculpas porque mi nivel con Matplotlib y con Pandas es bastante bajo, pero bueno, estoy aprendiendo poco a poco. Lo primero que vamos a estudiar va a ser si el género de la persona influye en su ideología política. Para ello vamos a tomar nuestro data frame y quedarnos solo con los hombres. Ahora contamos el número de personas que siguen cada ideología y lo dividimos entre el número total de hombres para seguir un valor porcentual. Para que el gráfico se vea más limpio, todas las ideologías que tengan menos de un 5% de apoyo las vamos a sumar y las vamos a poner como otras ideologías. Ahora hacemos este mismo proceso pero con las mujeres. Una vez hecho esto, cogemos todos los índices y uno por uno los vamos añadiendo al gráfico de barras. Hacemos un plot de este gráfico y nos da lo siguiente. Como veis, ya tenemos delante nuestro gráfico y vemos que, por ejemplo, la ideología más popular en los hombres es el socialismo democrático, pero igual que en las mujeres. De la misma forma que la segunda ideología más popular es el socialismo libertario y en los hombres también, aunque con un poco menos de apoyo. Sin embargo, vemos como tampoco hay una clara relación, más o menos están bastante parecidos, así que vamos a ver otro gráfico que en vez de nos compare el número de personas que siguen una ideología, nos compare los distintos parámetros ideológicos medios. Estos 4 valores políticos son lo económico, lo diplomático, lo civil y lo social. Y si calculamos la media de todos esos valores entre hombres y mujeres, vemos como aquí ya empieza a haber alguna diferencia más clara, pero ahora explicaremos que tampoco va a ser muy importante. Como vemos, las mujeres obtienen una mayor puntuación en todos los distintos valores. Lo que pasa es que la diferencia que hay entre estas dos columnas, aunque pueda parecer mucha, porque fijémonos que en la diplomacia lo que nos mide la columna azul es como 5 veces menor que lo que nos mide la columna de las mujeres. Aunque esto sea así, realmente la diferencia es muchísimo menor. ¿Por qué? Porque lo estamos midiendo por puntos. Entonces, los puntos pueden ir desde 100 hasta menos 200. Por lo tanto, una diferencia de 20 puntos que habrá aquí no es tan grande. Pero bueno, más o menos donde más diferencia en valor de puntos hay es en la parte civil, donde las mujeres tuvieron una mayor puntuación, es decir, más a favor de las libertades sociales, aunque ya digo que no es demasiado grande la diferencia. Y también hay una diferencia en la parte de sociedad, donde con una mayor puntuación pues muestran el deseo de una sociedad más progresista. Pero como digo, las diferencias no son lo suficientemente grandes como para poder afirmar que el género de la persona influye en su ideología política. Por lo que yo diría que no hay una relación clara entre el género y la ideología de la persona. Ahora bien, a la vista de los datos, que cada uno saque sus propias conclusiones. Vamos ahora con algo muchísimo más interesante, y es ver si la edad de la persona puede influir en su ideología política. Para ello, agrupamos el data frame por la edad. Calcularemos el porcentaje de cada ideología y lo iremos poniendo en el gráfico. Cuando hacemos el plot nos queda algo así. Me disculparán por el desorden que hay en este gráfico, pero es que no se me ocurría una forma de mostrarlo más claro.
Como vemos, más o menos todas las columnas se parecen, es decir, en todas prácticamente tenemos primero el socialismo democrático, incluso en la de mayor de 66, y luego van siguiendo todas las ideologías. Donde apreciamos un mayor cambio es justamente en la columna de 66 años o más, donde, aparte de que ya no contamos con ideologías como el socialismo libertario, entran en papel otras ideologías muy conservadoras que tenemos por aquí, y que, por si acaso, no voy a decir, por si me tumban el vídeo o cualquier cosa, pero sí vemos como justamente la columna de 66 o más hay una clara diferencia con las demás. Bien, si lo ponemos según los parámetros ideológicos que se calculan básicamente calculando la media de todas las personas que conforman cada grupo, tenemos lo siguiente. A lo mejor a simple vista no vemos una relación, pero si nos fijamos un poco más sí la vamos a poder apreciar. Por un lado tenemos el eje económico. En el eje económico tal vez no hay ninguna relación clara, pues más o menos se mantiene estable hasta los 66, que se desploma, pero no demasiado. Pero fijémonos en el resto de ejes, en lo diplomático, en lo civil y en lo social. La puntuación social de menos de 18 es algo inferior a la puntuación social de los 18 a los 25. Y lo mismo nos pasa con el eje diplomático y con el eje civil. Pero es que a partir de los 18 a los 25 empieza a descender. Fijémonos como el eje social desciende hasta que llega a más de 66 y se desploma. El eje diplomático nos pasa exactamente lo mismo, desciende y se desploma. Y en el eje civil lo mismo, comienza ascendiendo y luego se va descendiendo poco a poco hasta que finalmente se desploma. Aquí tenemos una relación clara y una relación muy importante, pues esta nos está indicando que cuando estás entre los 18 y los 25 suscribes las ideas de una mayor libertad individual, mayor progresismo y globalización, y que a partir de este rango de edad comienzan a dirigirse esos valores hacia otros valores más conservadores, menos respetuosos con la libertad y que priorizan la nación. Así que podéis dejar en los comentarios a qué creéis que se debe este hecho. Ahora vamos con algo también curioso y es si los estudios de la persona están relacionados con su ideología. El procedimiento es muy similar a como hemos hecho antes, solo que ahora lo hacemos con el campo de los estudios. Como vemos, tenemos este primer gráfico donde tenemos las ideologías más populares según los estudios, pero bueno, este gráfico como tal no nos está diciendo mucha información, así que vamos a pasar directamente al de los distintos parámetros ideológicos, que justo lo tenemos por aquí. He ordenado además los distintos rangos de estudios de menor a mayor, siendo los menores los que menos cualificación te dan, por así decirlo, y los mayores pues los que más cualificados están. Es decir, que el middle school es bastante menor que un bachelor degree, que sería como la carrera aquí en España. Y como vemos, pues bueno, en este gráfico tampoco hay una relación muy clara. Lo que sí que podemos destacar es que justamente en el PhD, que en España sería como un doctorado, y un Vocational Qualification, que es todavía mayor que el doctorado, por alguna razón tanto el eje diplomático como civil se desploman, pero bueno, no creo que se deba como tal a los estudios. Al fin y al cabo también para requerir estos niveles de cualificaciones necesitas ser más mayor, pues esto no lo consigues cuando tienes 17 años en middle school. Entonces también es posible que se deba un poco a eso, pero bueno, como vemos no hay una relación clara entre una ideología u otra ideología según los estudios de la persona. Y de hecho esto tiene bastante sentido, al final gente estudiosa hay de todos los colores. Así que vamos a pasar finalmente al último gráfico, un gráfico donde vamos a comparar el trabajo de la persona con respecto a su ideología política. Como vemos, en este gráfico tampoco hay ningún tipo de patrón. Lo que más destaca es la columna de los retirados. Los retirados son los jubilados. Y básicamente vemos como tanto el eje civil como el diplomático se han desplomado. Esto se deba seguramente a la edad, más que al hecho de ser jubilados. Y en todos los demás no hay ningún tipo de relación más allá de que se pueda deber al propio hecho de la edad. Así que ya tenemos analizado este dataset. Hemos visto cómo ni el género, ni los estudios, ni el trabajo de la persona influyen en su ideología política. Sin embargo, sí hemos visto cómo entre la edad de la persona y su ideología política hay una clara relación, donde cuando eres joven tiendes a un mayor progresismo, mayor libertad, mayor globalización, y luego te vas haciendo mayor y tiras hacia valores más conservadores. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que este dataset pertenece solo a este pueblo de Italia. Para realmente hacer algo riguroso y llegar a conclusiones exactas, habría que coger datos muchísimo más generales.
Así que dicho todo esto, espero que os haya gustado el vídeo. Nunca había realizado un vídeo así con esta temática donde estudiamos un dataset, pero es que bueno, quería aprender Matplotlib, quería aprender pandas y pues ya que estaba subía un buen vídeo. También tengo otros datasets mirados, como uno de síntomas de la depresión y otro de calificaciones escolares, los cuales también podrían llegar a ser muy interesantes exponerlos en el canal. Pero bueno, si os mola este contenido, seguiré subiendo vídeos así. Y bueno, también decir que tenéis todo el dataset en la descripción con los créditos a sus autores y bueno, pues todo lo que hay que poner. Así que nada, nos vemos en un próximo vídeo, que os vaya muy bien y hasta la próxima.